Bien, vamos a esperar mientras los estudiantes van ingresando a la clase del día de hoy. Vamos a compartir un poco de... Muy bien, mientras esperamos a tus compañeros, Katherine, no te olvides calculadora, un cuaderno de apuntes, bolígrafo para la clase del día de hoy. Unos breves momentos más, vamos a iniciar con la clase. Muy bien, Katherine, ¿estás ahí, hija? Mm, Sí, No has entrado mucho a las clases, ¿qué ha pasado? ¿Vas a entrar ya? Muy bien, vamos a empezar nuestra clase mientras tus compañeros terminen. Vamos a iniciar, ¿ya? Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Para ello vamos a empezar con una breve oración. Voy a invitar a Katherine que nos guíe con la oración. Katherine, ¿nos guías con la oración, hija? Bien. Katherine, ¿nos guías con la oración, hija? Para comenzar nuestra clase. ya. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos en esta mañana, acompáñanos todo el día. Ayuda a los enfermos que están contagiados, Señor. Cuida a nuestras familias, de la familia del profesor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, bienvenidos a la clase nuevamente de física. Doy una bienvenida a Katherine entonces, ya Noemi, ¿ya? Chicos, señoritas, hemos ido realizando, y jóvenes también porque estamos grabando esto, hemos ido realizando ejercicios correspondientes a lo que es el movimiento vertical o caída libre, ¿verdad? Ahora, ustedes ya han tenido la práctica, han realizado la práctica, he estado revisando y solamente diré que están haciendo, lo han hecho bien, chicos, ¿ya? Bueno, para empezar esta clase del día de hoy, quiero indicarles lo siguiente, ¿ya? Primero, tienen que tener en cuenta dos cosas muy importantes, ¿ya? Van a hacer una tarjeta, ¿ya? Una tarjeta de fórmulas, con las fórmulas del MRU, MRV y CL, que es caída libre. ¿Por qué? Porque esta tarjeta les va a ayudar, este formulario les va a ayudar a realizar las operaciones, las de resolución de ejercicios, cuando entremos al tema que es movimiento en dos dimensiones, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo va a realizar un movimiento parabólico y semiparabólico, ¿ya? Pero aún no vamos a ingresar. El día de hoy vamos a ingresar, no se olviden, ¿ya? Quiero aclararles ese detalle. Primero, tienen su tarjeta. Luego me van a realizar algo muy importante, ¿ya? No les voy a mostrar porque lo voy a subir de todos modos a lo que es en el Classroom va a estar cómo realizar un experimento de caída libre, ¿ya? Ustedes van a tomar una altura cualquiera, una altura cualquiera lo toma, ¿ya? Y van a realizar ese movimiento. Por ejemplo, yo voy a entrar
uno de mis videos. No se olviden, esto va a estar en su Classroom, ¿ya? Solamente ingresen ustedes y va a estar ahí, ¿ya? A ver, yo voy a entrar por si acaso al Classroom, no al Classroom, sino a mi, a mi canal de YouTube. Ya saben, no se olviden darle like. Bueno, les voy a mostrar una pequeña parte de qué es lo que tienen que realizar, ¿ya? Experimento de caída libre. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar una cierta altura, ¿ya? Una cierta altura van a tomar. Cualquier altura que ustedes quieran, ¿ya? Pues en este caso, yo he ido al colegio, para realizar dicho experimento, ¿ya? ¿Qué he hecho? He tomado una cierta altura del segundo piso del colegio y a continuación he dejado caer un objeto, ¿ya? La gravedad que van a utilizar ustedes es de 9.775 metros sobre segundos elevados al cuadrado, ¿ya? Ustedes van a realizar con esa gravedad, ¿ya? Van a tomar una cierta altura y van a dejar caer un objeto, ¿ya? Al dejarlo el objeto, así, ¿ya? Lo dejan caer el objeto. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que calcular el tiempo en que cae el objeto de un punto A a un punto B al llegar al suelo, ¿ya? Ustedes tomen la altura que quieran. Puede ser la altura de una mesa, la altura de un refrigerador, la altura de su ropero, etcétera, ¿ya? Pero lo importante es el tiempo en el que cae. Van a utilizar un cronómetro, ¿ya? Este cronómetro va a detallarles específicamente en qué tiempo se mueve el cuerpo de un punto A a un punto B, como ustedes pueden ver en el cuerpo. Ha empezado a caer. ¿Y qué van a hacer después de eso? Una vez que tengan esos datos, van a realizar el ejercicio correspondiente, así como yo les muestro, ¿ya? Y esto me lo van a presentar en el Classroom. Lo van a presentar, lo van a realizar y me van a hallar los siguientes datos. ¿Cuánto es la altura? ¿Cuánto es la altura que ustedes han realizado? Por ejemplo, la altura en mi caso del edificio del segundo piso es de 10 metros, ¿ya? 10 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde donde he botado yo en la pelota, ya utilicen cualquier objeto, chicos, cualquiera. Si quieren usar una pelota, si quieren utilizar un objeto que tenga peso, utilícenlo, ¿ya? ¿Para qué? Para calcular el tiempo en que cae el objeto, ¿ya? De esta manera van a calcular ustedes la altura y van a calcular también esos dos datos tienen que realizarlo. Es un experimento. ¿Y cómo me lo van a presentar? Se van a grabar ustedes haciendo lo mismo que yo estoy haciendo en el video. No se preocupen, esto va a estar en el Classroom para que lo vean más detallado. Se graban y le sacan una fotografía al ejercicio que están haciendo, ¿ya? O sea, a la resolución del ejercicio le sacan una fotografía. Desde los datos hasta qué fórmula han utilizado y cómo han encontrado la altura y la velocidad final del cuerpo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Profe, ¿de qué se relaciona la práctica, profe? ¿Cuál práctica, hijo? Esta práctica, pues lo que estaba explicando, profe, Esto es de mí caída se ha libre. ido, Esto es caída libre. es que de mí se ha ido la señal de mí, no me podía conectar bien. No lo he Ya, entendido bien. ya. Experimentos, profe, ¿no ve? Espérame, Randy. Leonardo, no te preocupes, lo estoy grabando la clase, ahí vas a poder observarlo de nuevo. Pero para recalcarte, este es el experimento de caída libre. Randy, dime, hijo. Profe, este es un experimento, ¿no ve? Que nosotros mismos tenemos que hacer utilizando la gravedad de 9,775 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Exacto, ustedes tienen que realizar este experimento. Por eso les dije, tomen la altura que ustedes quieran. Yo en este caso he tomado la altura del edificio del colegio, ¿ya? He calculado cuánto es y en cuánto tiempo baja, en cuánto llega al piso, ¿ya? Ustedes de la misma manera realicen, ¿ya? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bien.
Bien, entonces, mis queridos jóvenes, vamos a, ya les he indicado qué tienen que hacer, qué tienen, esto tienen, hasta cuándo tienen que presentar. Tienen hasta el 30 de junio para presentar, ¿ya? Hasta el 30 de junio tienen para presentar las actividades que les estoy indicando el día de hoy. No se olviden que de todos modos, esto yo lo voy a subir a su Classroom. Muy bien, quiero indicar lo siguiente. ¿Quién es el estudiante que tiene punto, punto y aceleración? Porque si no lo voy a eliminar de la clase. ¿Quién es el que es? Ah, ya, mejor. Muy bien, chicos. Quiero indicarles lo siguiente. Ya van a hacer esto, van a realizar esto. No se olviden de hacer que tienen que hacer Video. no un video, una tarjeta, ¿ya? De un formulario. Yo les voy a mandar una foto de no lo hagan igualito, ¿ya? Pero si quieren hacerlo similar, no hay ningún problema, les voy a mandar de un modelo, de una tarjeta de formulario. ¿Para qué? Para que cuando entremos ya a lo que es movimiento en 2 dimensiones, ustedes ya tengan ese formulario y sepan qué fórmulas van a utilizar, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, esa tarjeta, profe, nos va a enviar una foto, pero no tenemos que copiar lo mismo. Pueden hacerlo lo mismo, ya pueden hacerlo lo mismo, si ustedes quieren. Pero si Ahí. quieren algo diferente, algo distinto, algo a su estilo, no hay ningún problema. Muy bien, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda en caída libre? Eso quiero preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda en caída libre? ¿Alguien tiene duda en este tema que hemos avanzado, que es caída libre? El día de hoy se los voy a aclarar. ¿Por qué? Porque terminando estas 2 actividades van a tener un cuestionario referente al tema para ingresar a lo que es movimiento en 2 dimensiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rómulo, Profe, dime Leonardo, profe, dime Jans. en el caso que no tuviéramos gravedad, ¿cómo resolveríamos? Ya, en Eso también es mi pregunta. caso de que no tengan gravedad, utilizan, o me preguntan primero, si profe, ¿qué vamos a utilizar? Pero si no tuvieran, utilizan el 9,81, ¿vale? Ah, ok, profe. 9,81 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Pero si el enunciado les da la gravedad que van a utilizar, pues utilizan esa gravedad. Si no les da nada, por ejemplo, si les dice un objeto cae desde una cierta altura, calcular la velocidad final, entonces utilizan la gravedad de 9,81 metros sobre segundos elevados al cuadrado. En otras palabras, ¿se sobreentiende, profe? Exacto, Cristian, se sobreentiende. Que utilicen 9,81 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Profe, Se lo hice bien. Dime, Leonardo. para resolver esto de los ejercicios de la, de la velocidad con más la gravedad, esas cosas, profe, Sí. depende de la pregunta que te dice la cantidad de la gravedad o no. Te dice, o sea, si el enunciado no te dice que es 10, que es, este cuerpo se mueve en Colombia o este cuerpo se mueve en la ciudad de La Paz, que ya les he dicho cuánto es la gravedad, aquí en la ciudad del Alto es de 9,75. Si no les dice eso, entonces utilizan 9,81. Si no les especifica, ¿ya? Dónde se está realizando el cuerpo, dónde se está moviendo. Si no les especifica, utilizan en la gravedad de 9,81. Bien, ¿alguna pregunta más? Profe, yo tenía una pregunta. Dime, Randy, te escucho, hijo. Había algunos ejercicios de la práctica donde no se podía resolver con unas fórmulas, sino se tenía que utilizar las ecuaciones de segundo grado. ¿Cómo podemos saber en qué ejercicio debemos utilizar las ecuaciones de segundo grado para resolver uno de estos ejercicios? Ah, ya, fácil, hijo. Mira, lo voy a colocar voy a abrir te voy a indicar, ¿ya? Hay 2 métodos, hay muchos caminos para resolver, ¿ya? Pero la cuestión es qué camino tú vas a utilizar, ¿ya? Cuando ustedes, por ejemplo, lo que me pregunta ahorita su compañero, ¿en qué momento podemos utilizar lo que es este sistema? Es en por ejemplo, la altura
es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ese tiempo elevado al cuadrado lo podemos representar como una X. O sea, ¿qué quiere decir? Esto puede ser un valor, esto también, esto también, esto también. ¿Qué nos da? Puedo poner ejemplo. 4 es igual a 3x más 0.5 por 10, digamos 8. 8x elevados al cuadrado. Si mejoramos nuestra ecuación, ¿qué voy a tener? Que 8x elevado al cuadrado más 3x es igual a 4. Entonces, aquí puedo utilizar recién lo que es el sistema de ecuaciones de segundo grado. ¿Ve? Y hay una fórmula para utilizar esto. Pero digamos que, voy a poner ejemplo, digamos que no me acuerdo cómo hacerlo, se ve complicado para mí, entonces opto por el otro camino. ¿Cuál es? Voy a despejar. Necesito aquí el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el otro camino que voy a utilizar? Les voy a mostrar mejor acá. El otro camino que puedo utilizar y que les hemos estado mostrando es este. Entonces, en este no voy a poder utilizar porque tengo el tiempo, necesito hallar esto. Voy a utilizar, no me acuerdo cómo hacer la ecuación de segundo grado, entonces, ahí me estanco. No, tienes otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Encontrar la velocidad final. Sabiendo que tienes gravedad, sabiendo que tienes altura. ¿Ve? Entonces tenemos la velocidad inicial. Digamos que aquí la velocidad inicial es 3, la gravedad es 9,8 y la altura es 4. Entonces puedo hallar la velocidad final. Al hallar la velocidad final, ya puedo yo mismo saber si utilizo esta fórmula o si utilizo esta otra fórmula. ¿Verdad? Esto es otro camino. Este es el camino un poco más largo. El camino más directo es utilizar esto y utilizar lo que es el sistema de ecuaciones de segundo grado. Está bien, pueden utilizarlo, pero ojo, que ambos caminos tiene que salir el mismo resultado. Y sale el mismo resultado. ¿Ya? En ese caso es donde pueden utilizar ustedes. ¿Ya? Cuando quieran, si quieren hacerlo de manera directa, pueden utilizarlo. Pero digamos que tienen complicaciones con el directo, entonces hallan la velocidad final y al encontrar la velocidad final, pueden encontrar el tiempo utilizando cualquiera de estas dos fórmulas. ¿Entendido? Sí, profe. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, Dime, hijo, te escucho. rara vez hay que no ve despejar tiempo, esas cosas, profe. ¿Por qué siempre hay que despejar, profe? Ya. Mira, hijo, si te das cuenta, en las 4 fórmulas, ni uno tiene la fórmula del tiempo directo para calcular. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que despejar, dejar solita esta T para encontrar una nueva fórmula y utilizar eso recién. Eso en ese caso tienes que hacer. ¿Ya? Porque si lo utilizas directo, no sirve de nada. ¿Ya? No sirve de nada de hacerlo directo. Entonces, mejor es que despejes. Despejas y vas a tener el resultado correcto. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a ingresar al siguiente tema, que es movimiento en 2 dimensiones. ¿Ya? Este movimiento que vamos a aprender se le llama movimiento compuesto. ¿Ya? Tiene varios nombres: movimiento compuesto, movimiento en 2 dimensiones, movimiento parabólico o movimiento semiparabólico. Los 4 estudian lo mismo, ¿ya? Que se denomina así a la combinación o superposición de 2 o más movimientos simples. ¿Qué nos indica? Que en este punto, el mover de manera vertical ni horizontal, ¿ya? No se va a mover. Si no se va a mover, se va a mover de manera combinando estos dos. ¿Qué quiere decir? Antes hemos observado que el cuerpo caía hacia abajo de un punto A a un punto B, de un edificio caía, o subía el cuerpo, ¿verdad? Al movimiento parabólico. También hemos observado
que el cuerpo también se puede mover de manera rectilínea. ¿Lo ve? De manera rectilínea hemos observado que se mueve este cuerpo. A esto se le llama movimiento horizontal también. Entonces hemos visto esos dos. De movimiento horizontal, de izquierda a derecha, y de movimiento vertical, de arriba hacia abajo. Pero, ¿qué sucede cuando el cuerpo combine estos dos movimientos? A eso se le llama movimiento compuesto o semiparabólico o parabólico. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, en este caso, voy a poner, en este caso, digamos que sobre una superficie, desde la altura, este cuerpo se va a mover de manera compuesta. O sea, va a llegar aquí. Entonces, el cuerpo ya no va a caer, ¿ve? Sino se va a mover de manera parabólica. Al moverse el cuerpo de manera parabólica, significa que tiene dos tipos de movimiento. La primera que es en el eje X y la segunda que es en el eje Y. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto, a una altura máxima, donde el cuerpo va a empezar a descender. ¿Ve? Va a empezar a descender. Al empezar a descender este cuerpo, va a llegar al piso. ¿Y qué va a hacer? Va a describir una cierta distancia, hasta un cierto punto. A esto se le llama distancia X y a esto se le llama altura Y. Pero para que tengan mayor claro, y eso quiero indicarles, porque hay libros de física que solamente utilizan lo que es el Y y el X. ¿Ya? Pero para que ustedes no se compliquen, ¿qué vamos a hacer? A esto le vamos a llamar altura y a esto le vamos a llamar distancia. Por si acaso son unidades muy distintas, ¿verdad? La altura se mide en metros, pero mide hasta cuánto es la máxima altura que ha subido el cuerpo. Y la distancia va a ser el recorrido que ha realizado en un cierto tiempo. ¿Ve? A esto se le llama movimiento compuesto, donde va a haber una velocidad. Ahora, ustedes preguntarán, profe, ¿aquí va a existir la gravedad? Sí. ¿Por qué? Porque al existir una altura, va a existir una fuerza gravitacional que va a empezar a caer el objeto. ¿Ya? No va a ir hacia arriba ni hacia abajo, sino se va a mover de manera parabólica. Otro ejemplo donde podemos observar este tipo de movimiento. Cuando una persona patea una pelota patea, ¿qué va a hacer? Su movimiento no va a ser lineal si lo eleva, va a ser parabólico, ¿verdad? Va a ser parabólico. Entonces, a esto se le llama movimiento parabólico. Ustedes se preguntarían, ¿y a esto, profe, cómo se le denomina? A esto se le denomina movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Porque va a haber otro caso donde va a llegar igual a una máxima altura, va a recorrer una X distancia o una distancia, va a recorrer para que se mueva el cuerpo. ¿Ya? Otro caso más. Cuando nosotros observamos también sobre un acantilado y esta botamos, de esta manera también se va a realizar el movimiento parabólico. Movimiento semiparabólico. ¿Ya? Donde este punto va a ser ya la altura máxima y de este punto hasta aquí la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces, llegando al punto, tienen que tener en cuenta que estos movimientos van a existir tanto como el movimiento MRU y el MRUB. Casos muy importantes existen donde el MRU más MRU, la trayectoria va a ser lineal. Y MRU más MRV, la trayectoria va a ser parabólica. Y MRV más MRV, la trayectoria también va a ser parabólica. Así como les indico, hay muchos casos, así como ven ustedes en las imágenes, donde ya no va a existir una velocidad donde ya se mueva. Miren, va a haber ciertos puntos
donde tenemos que utilizar ciertas funciones. Por ejemplo, en la primera velocidad o en el primer momento de la velocidad que se hace del objeto que se mueve en movimiento parabólico, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un vector. Y esto hemos avanzado el año pasado. ¿Ya? Por eso es importante vectores. Miren, aquí se los voy a realizar de la siguiente manera. Entonces, este cuerpo se está moviendo de manera parabólica. ¿Ya? En el punto de abajo, si se ven en el primer momento, vamos a tener una velocidad resultante. ¿Ven? Una velocidad resultante. Y esta velocidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descomponer. Y esto hemos avanzado. Descomposición de vectores. ¿Dónde? Ahí voy a utilizar otro más. Donde cuando teníamos un plano cartesiano y aquí teníamos un vector, ¿qué hacíamos? Teníamos que descomponer este vector, ¿verdad? Al descomponer este vector, teníamos un vector en el eje X y un vector en el eje Y. Un vector en el eje Y. Entonces, al tener el vector X y en el vector Y, ¿qué hacemos? Sencillo. Tenemos que anotar vamos a llamar a esto velocidad 1. Entonces, ¿qué hacemos? O velocidad, nada más. Vamos a usar ese 1. Velocidad. El vector se llama B, que es el vector velocidad. ¿Y qué hacíamos? Al descomponerlo teníamos que usar una función. No se olviden que en el eje X, eje Y, utilizamos la función coseno. ¿Ve? Y en el eje Y utilizamos la función seno. Entonces, al utilizar ese tipo de funciones, ¿qué hacemos? Vamos a tener en aquí ya el vector, la velocidad, que es el vector en eje X, por la función, que va a ser por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo alfa que está acá. Y en arriba, ¿qué se va a llamar este vector? Lo voy a hacer con verde. ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar vector, o velocidad del vector, por el seno del ángulo alfa. ¿Listo? Entonces, eso va a ser en el primer punto. Y es lo que nos muestra. Que en este punto de acá, vamos a tener una velocidad, o sea, una velocidad por el coseno del ángulo. Y arriba vamos a tener una velocidad por el seno del ángulo. ¿Ve? En este primer punto, es lo que nos indica. En este primer punto de acá. Ahora, mientras va subiendo, miren lo que pasa. Mientras va subiendo, solo se mantiene ya la velocidad por el coseno y así solamente va a ser velocidad 2. O sea, ¿qué quiere decir? Que de este punto a este punto va a cambiar su velocidad. ¿Ya? Al cambiar su velocidad, va a cambiar su velocidad en el eje Y, pero en el eje X, si se dan cuenta, va a mantener. Ahora, de este punto hasta aquí, la velocidad, miren, a esto quiero llegar. Si se dan cuenta, en este punto donde está el tercer momento, en aquí arriba, se le denomina que ha llegado el cuerpo a una máxima altura. ¿Ya? A una máxima altura. A esto se le llama altura máxima. La altura máxima del cuerpo es cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Pero la velocidad en el eje X va a tener, sigue el mismo valor. ¿Ve? Luego, de punto A a punto B a punto C. Del punto C al punto D, la velocidad en el eje Y va a cambiar. Va a haber una velocidad 4. Pero ¿qué pasa en el eje X? Se mantiene. Se mantiene. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por eso voy a ir a este punto. Que la velocidad que se realice de este punto hasta aquí se va a mantener esta velocidad. No va a cambiar. Pero ¿cuándo cambia? Cambia en el eje Y. ¿Ya? ¿Hasta ahí tiene alguien una pregunta? Porque quiero especificarles bien claro lo que es este punto. Vamos a hacer ejercicios, vamos a realizar. Pero tienen que tener bien claro lo que está sucediendo y los momentos que sucede en el movimiento parabólico. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto?
Profe, Dime, Leonardo. profe, este tema se relaciona entre resolver dos dimensiones, profe, entre la velocidad y la gravedad y la hora y el Es tiempo, profe. movimiento en dos dimensiones. Ahora, ahí voy. ¿Ya? Este cuerpo, en el movimiento parabólico, se va a mover de manera parabólica, ¿verdad? Y solo vamos a tener una fuerza gravitatoria. Pero cuando realizamos, no te preocupes, vamos a hacer una pequeña aclaración de lo que es vectores. Cuando realizamos un movimiento, ¿qué movimiento existe acá? Si la velocidad es constante en ciertos puntos, ¿qué movimiento se realiza, Leonardo, cuando la velocidad es constante? ¿Cómo, profe? Cuando la velocidad es constante, ¿qué tipo de movimiento es? Cuando es constante. Ujú. MRV, creo que era. Es MRU. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este cuerpo se mueve en MRU y se mueve en Ah, la libre, que es CR. entonces, ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo se va a mantener de manera constante. Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad, si te has dado cuenta en estos puntos donde estábamos, va a ser la misma. ¿No? Es la misma en el eje X. Entonces, al realizarse en el mismo eje X, la velocidad es MRU. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuándo existe MRV, profe? Ah, ese caso existe cuando un cuerpo es elevado desde una cierta parte, así como ven el ejemplo 1, donde dice, en el caso de un avión que vuela horizontalmente con una velocidad constante de MRU, si en algún momento es dejado caer desde el avión un objeto, un movimiento resultante tendrá como trayectoria una semiparabólica. ¿Qué quiere decir? Que si el cuerpo se estaba moviendo a una velocidad constante, entonces, ¿qué va a haber? El cuerpo va a empezar a caer de esta manera, ¿ya? Por si acaso, cuando un cuerpo se deja caer desde una cierta altura en movimiento, no va a caer de manera recta, ¿ya? No va a caer de una manera vertical, sino va a caer de una semiparabólica. Y eso es por qué, gracias a la resistencia del aire y gracias a que el cuerpo se mueve de esa manera como ven ustedes en pantalla. Pero, profe, si dejamos caer de pueden decir ustedes, de un piso, de un cierto piso, esto por si acaso, el avión tiene una altura, ¿ya? A una altura donde no llega a un edificio, ¿ya? Es una altura máxima. Puede llegar a una altura máxima donde el avión desde ahí puede mandar, pero no cae de manera recta, sino cae de manera semiparabólica, ¿ya? Ahora, en algunas lagunas o ríos pueden tener en promedio cierta velocidad, ¿ya? Cuando una persona se lanza perpendicularmente a la orilla del río, su cuerpo será arrastrada por la corriente realizando un movimiento compuesto, cuya trayectoria resultante será en línea recta, como les he especificado. Miren, en este punto también existe un movimiento compuesto, donde miren, la persona que ha lanzado de manera verticalmente ha lanzado hasta aquí y la trayectoria en línea recta, ¿ya? Lo han lanzado sobre el río. Entonces, al realizar esto va a haber una velocidad resultante, una velocidad del nadador y la velocidad del río. ¿Qué quiere decir? Que aquí se ha utilizado un MRU y un MRV, ¿verdad? Porque esto no está cayendo, no está lanzándose, sino se está moviendo de manera perpendicular. Ese es otro caso. El momento parabólico ya les he explicado y la independencia de los movimientos, ¿ya? Ahora, chicos, quiero que van a realizar este test. Por si acaso, les voy a mandar esto al Classroom para que realicen este test correspondiente, ¿ya? No se preocupen, vamos a hacer ejercicios referente a este tema, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es muy bien claro este punto, ¿ya? También quiero que vayan practicando, vayan revisando lo que es vectores. Si alguien tiene alguna complicación de vectores, no se preocupe, le voy a mandar una pequeña clase
de lo que es para descomponer los vectores. Esto el año pasado hemos avanzado con los estudiantes que estaban. ¿Verdad? Hemos hecho descomposición de vectores. ¿Para qué? Para este tema era, muchachos. Todo lo que hemos avanzado o se ha avanzado en años anteriores les sirve. No es para el momento. Les va a servir. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta más? Ya. Veo que nadie tiene ninguna pregunta más. Bien, vamos a hacer algo muy importante. ¿Ya? Les voy a mostrar acá. Esto voy a borrarlo. Voy a aclarar. ¿Ya? No se olviden que a esto se le llama. Un ratito. A este punto se le llama movimiento semiparabólico, cuando el cuerpo describe una de esta manera, y vamos a llegar a una cierta altura. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver si tenemos tiempo. Tenemos un poco tiempo más. Esta es la distancia. Por ejemplo, digamos que la velocidad con la que se ha lanzado este cuerpo es de 5 metros sobre segundos. ¿Ya? Y nos piden hallar la distancia que recorre el cuerpo, ¿ya? De un punto A a un punto B, sabiendo que la altura es de 300 metros desde un acantilado. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Primero, la velocidad que les da acá es la velocidad en MRU, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que calcular la velocidad que se mueve en este cuerpo de manera parabólica. Ahí voy. Al realizar los datos y nos dan esa velocidad solamente es la velocidad constante, que es de 5 metros sobre segundo. Tenemos una altura de 300 metros. Tenemos que hallar la distancia. Ahora, como les he dicho, si no nos dan el valor de la gravedad, nosotros implementamos. ¿Qué gravedad vamos a utilizar en este caso? Leonardo. 8,1 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden, es 9,81 metros sobre segundos elevados al cuadrado. ¿Bien? ¿Para qué? Nosotros necesitamos calcular la velocidad final del cuerpo. ¿Ya? Pero tengan en cuenta lo siguiente. La velocidad de 5 metros sobre segundo es en el eje X, pero en el eje Y la velocidad inicial es 0. Así lo voy a poner. Velocidad en el eje X va a ser 5 metros sobre segundos y la velocidad Y es de 0. Entonces, la velocidad inicial va a ser de 0. Con los datos que tenemos pueden calcular lo que es la velocidad final. ¿Ya? ¿Cómo? Ya por eso les va a servir lo que es el formulario, para que ustedes no vayan rápido, sino tengan ya su tarjeta de formulario para realizar el ejercicio. Bien, entonces, ¿tenemos tiempo? No, no tenemos tiempo. Entonces puedo utilizar esta fórmula, donde la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más menos la gravedad por la altura. Más menos 2 veces la gravedad por la altura. Ahora, en este caso, Roy, en este caso, ¿utilizamos la gravedad positiva o negativa? Positiva. Exacto, positiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo. Entonces, la velocidad final al cuadrado es igual a la raíz cuadrada. Ay, perdón, vamos a pasar ese cuadrado ya. Es igual a la velocidad inicial, en este caso va a ser 0. Entonces, borramos esto. ¿Por qué 0? Porque les he dicho que en el eje Y la velocidad inicial es 0, en ese punto, porque está en su altura máxima. Entonces, va a ser igual a 2 por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos elevados al cuadrado, por la altura, que es 300 metros. ¿Cuánto sale este resultado? ¿Cuánto sale este resultado? ¿Cuánto sale, muchachos?
A ver, vamos a hacerlo junto conmigo. Voy a usar todo esto y es 2 por 9.81 por 300. Ahora raíz cuadrada de esto es 300, es 319.62. 319.62. Vamos a sacar la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto sale? 17.87. Entonces eso anotamos. 17.87. ¿Verdad? Y esa va a ser metros sobre segundos. Y esa es la velocidad final que realiza nuestro cuerpo, ¿ya? Sobre el acantilado. Pero aún no he encontrado la distancia. Entonces, ¿para qué estoy encontrando la velocidad final? Más claro como el agua, para calcular el tiempo, ¿ya? Necesito saber el tiempo que transcurre de este punto hasta este punto. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Para qué? Porque el tiempo que se utiliza en este movimiento va a ser el mismo tiempo que se implementa aquí. Entonces podemos utilizar eso. ¿Dónde? Voy a despejar. ¿Cuál fórmula voy a utilizar? La que les he dicho. La velocidad final. Tenemos 1 minuto con 40 y un minuto. Voy a activar otra sala, chicos, para terminar este pequeño ejercicio, para explicarles lo que es el movimiento compuesto. ¿Ya? Van a estar presentes ahí. Vamos a tener unos 5 minutos más, ¿será? Para concluir nuestra clase. ¿Ya? Y les voy a dar las últimas indicaciones referentes a la clase. ¿Ya? Los espero allá, muchachos.